Soy Aranda Chatillón, de la joyería Flora María. Tengo una marca de joyería desde hace 35 años. Bueno, en realidad la fundaron mis papás hace 35 años. Yo tengo 11 años aquí a la cabeza de la marca. Somos una marca especializada en ámbar de Chiapas y era un material maravilloso que nadie estaba utilizando en la joyería y nosotros decidimos darle ese valor y ese lugar y empezarlo a usar. Soy diseñadora de modas, estudié la licenciatura en moda y creación en la Ciudad de México y pues vengo de un largo linaje joyero. Mi bisabuelo era joyero, mi abuelo es joyero, todas mis tías, mi madre, y pues yo soy la cuarta generación. Y no era el plan ser joyera, pero aquí estamos. Me encanta lo que hago, pero creo que justamente la carrera de moda y haber tenido un enfoque hacia otros rubros me ayudó mucho a poder traerlo aquí a la marca de joyería y aportar algo diferente. La marca Flora María nació en 1990 por mis papás, Flora María Sánchez y Philippe Chatillón. Ellos tenían 24 años, acababan de llegar a San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y mi familia joyera pues justamente los apoya siendo los mayoristas de la marca Citlali Joyas que fundó mi abuelito. Y pues ahí un día mi mamá caminando por el mercado descubre el ámbar de Chiapas, que es esta resina fósil de 24 millones de años, que era un material maravilloso. Y ella justamente con su visión joyera pues lo ve como un valor, ¿no? Como qué padre material, cómo puedo usar esto. Y nadie lo usaba a nivel nacional para hacer joyería. Entonces ella lo incorpora a los diseños que ya hacía mi abuelito y fundan una tienda que se llamaba El Árbol de la Vida, que fue como la primera sucursal de nuestra marca. Y de repente pasa este movimiento de 1994 que pues el movimiento zapatista pone a San Cristóbal de las Casas en ombligo del mundo y nadie vendía nada, ni había una propuesta más que las artesanías de productos, ¿no? Entonces de repente fue como el boom de la marca y fue cuando nos empezó a ir muy bien. Y pues a raíz de ahí empieza todo el storytelling de la marca, o sea, qué queremos contar, historias de la cultura de México, y todo eran temas alrededor de eso, ¿no? Mi abuelito, su marca era mucho de joyería prehispánica, inspirado en los códices maya, y a raíz de eso pues empezó un poco como lo que en Flora María transmitimos, ¿no? Que se fue más hacia los animales, las plantas, la cultura de nuestro país. Y bueno, fue en el 2003 que mi mamá se regresa a Guadalajara, se divorcia de mi papá y dice, ok, me encanta lo que hago, pero quiero hacerlo ya con mi marca, mi nombre, ¿no? Entonces funda Flora María ya como tal, como la marca con ese nombre. Y bueno, a partir de ahí empezó las primeras colecciones que hablaban de lo que a ella le gustaba, muchísimo sobre el maíz, sobre el frijol, sobre los cultivos, sobre las mujeres de México. En el 2013 dimos otra vez un cambio en la marca porque dijo, me encanta lo que hago, pero quiero realmente enfocarme en una historia, ¿no? Cada año contar una historia sobre algún tema que me apasione y fundamos pues lo que les llamamos las causas Flora María o los temas Flora María, que cada año nos inspiramos en algún tema en nuestro país, buscamos una causa, un proyecto socioambiental, cultural al cual apoyamos y ahí de ese nos inspiramos y juntos generamos como una fusión entre que nosotros hablamos de ese tema para darlo a conocer y al mismo tiempo pues que lo apoyamos, ¿no? Entonces la verdad eso ha enriquecido muchísimo nuestro trabajo. Siempre con mi mamá decimos que la verdad después de tantos años hacer joyas por hacer joyas ya no tiene un significado real, sino que seguir contando y transmitiendo algo en lo cual nos enfocamos, nos apasionamos, es lo que le da valor a nuestro trabajo. Y pues hasta la fecha así ha sido. Yo entré en el 2014 en la marca, entro a aportar todo esto que yo hacía alrededor del diseño de modas, de un mundo un poquito más enfocado en esa parte, y me apasioné también muchísimo por los temas que nos gustan. Y ahora hemos trabajado juntas desde hace 11 años y pues la marca sigue con el mismo eje, ¿no? De transmitir y compartir historias sobre México, su cultura, su flora y fauna y darlas a conocer, sobre todo.
proceso creativo en Flora María, la verdad es que lleva un largo proceso, o sea, lleva mucho tiempo la conceptualización de una nueva colección. Tratamos que en la nueva colección, si tenemos un tema en específico, hacer una investigación primero que nada sobre todo qué aborda ese tema, ¿no? Por ejemplo, en el 2018 hicimos una colección que a mí me encanta, que se llamó Oaxaca contada a mano, que era sobre los tintes naturales que se utilizan en Oaxaca para teñir, para comer, como la grana cochinilla y así. Y entonces te metes en ese mundo y de repente empiezas a descubrir cosas que ni siquiera tú sabías de tu propio país, sobre ese tema en particular, ¿no? Y se trata de eso, de empezar a discernir, a investigar, a encontrar eso que te está gustando sobre ese tema, y después ponemos toda la investigación sobre la mesa y decimos, ok, de todo esto, ¿cómo queremos compartirlo? Y obviamente viéndolo desde dos puntos de vista, cómo innovamos y cómo hacemos algo que también sea muy claro para el cliente, ¿no? Porque a veces pasa como que es un tema que tú dices, no, pues vamos haciendo la planta, la guía, cómo va la planta, y de repente pues no, la gente no va a entender a primer ojo de qué estamos hablando, ¿no? Entonces es un poco irte a lo que las personas entienden y un poco a cómo concientizas y cómo hablas de un tema en particular. Por ejemplo, en esa colección había un tema muy particular que a mí me gustó muchísimo, que era el caracol púrpura panza, que es un caracol oaxaqueño, el cual se ordeña, y toda la colección se guió a través de ese caracol y donamos una parte de la colección a la conservación de él, ¿no? Y descubrir todo el tema de cómo este caracol pues no lo matan para sacar un tinte, sino que lo estimulan, saca un tinte y tiñen, pero los que tiñen ni siquiera viven en la zona donde vive el caracol. Entonces es un montón de información y cómo esa información la baja para contarle esa historia al cliente, ¿no? Entonces una vez ya hacemos como una selección de los elementos principales de la colección. Por ejemplo, en ese caso sería, ok, vamos a usar el color morado porque es el color púrpura, vamos a usar el caracol y vamos a utilizar la figura de las mujeres que después usan ese textil con el que se hace ese tinte toda su vida, ¿no? Okay, entonces ya están los elementos principales y a partir de ahí trabajamos con una persona que se llama un modelista. Un modelista lo que hace es que cada una de las piezas la talla a mano en cera, eso se hace 100% a mano, es un proceso de, pues literal de miniatura, ¿no? O sea, cada una de estas piezas primero está hecha en cera, eso se llama el proceso de cera perdida, es el que utilizamos en la joyería que hacemos, y entonces la primera pieza se talla a mano, a partir de ahí se genera un molde y después se hace un proceso de vaciado, que es la repetición de la misma pieza, ¿no? Esta pieza la puedo repetir muchas veces porque cada vez se inyecta en cera y ya tenemos un molde. Aún así es un proceso 100% artesanal, ya que cada uno tiene que volver a pasar por cera, tiene que ser vaciada, tiene que inyectarse la cera y todo es a mano, ¿no? Entonces ya una vez tenemos nuestras piezas en plata, las recibimos aquí en el taller que tenemos y empieza el segundo proceso de diseño, porque claro, esta la podemos hacer en dije, en arete, en anillo, lo que necesitemos, y ahí es un rediseño, por así decirlo, ¿no? Como cómo vamos a implementar ese modelo a distintas piezas. Y después otro proceso de diseño es, por ejemplo, en los collares, porque las piedras o la lapidaria, lo que viene siendo la industria de las piedras, es en pequeñas cantidades. Por ejemplo, podemos conseguir 10, 20 hilos de esto y después no volvemos a encontrar. Entonces estamos constantemente diseñando con la misma pieza que ya hicimos distintos modelos, ¿no? Entonces en la colección generamos una línea, cómo va a ser cada uno del collar chico, mediano, grande, para los distintos públicos, el distinto nivel adquisitivo o el diseño, ¿no? Entonces a partir de ahí ya generamos toda la colección y se hace una campaña y finalmente pues ya toda una historia redonda de cómo queremos transmitir y cómo queremos vender esa colección. Bueno, Flora María es un equipo de puras mujeres, el equipo está 100% configurado por mujeres. Tenemos algunas que están aquí en el taller y otras que están en puntos de venta, en los lugares donde vendemos. Entonces,
La verdad, para nosotras ha sido un gran valor trabajar con mujeres. Creemos que esta frase horrorosa de una mujer está aquí para hacerle daño a otra mujer, aquí no funciona así, ¿no? Creemos que justamente hacer colaboración entre nosotras, trabajar juntas, nos encanta, por ejemplo, toda la labor que hacen las vendedoras en punto de venta, que son madres de familia. Nos gusta mucho que sean personas que están ahí para aportar valor a sus familias, a México, y tenerlas en el equipo para nosotros es súper valioso, ¿no? Aquí el equipo sí está bastante dividido entre que aquí en Guadalajara en el taller somos un equipo un poco más joven o personas que vienen de escuelas de diseño, muchas personas de la UDG, de distintas escuelas que quieren una oportunidad y entran como practicantes y a veces se quedan en el equipo de diseño. Hemos tenido algunas que se han vuelto jefas de la parte de producción, de operaciones, de almacén, y creemos mucho en que pues ser un lugar donde pueden tener ese aprendizaje y ese crecimiento, ¿no? Desde aportando valor como tal en el diseño o en la parte operativa de la marca. Y nos gusta mucho sentir que es posible, ¿no? Tener una empresa de puras mujeres y que sea exitosa y que nos apoyamos entre todas. Nos encanta unir lo que hacemos con alguna causa social o ecológica porque justamente le aporta riqueza y valor a lo que hacemos, la verdad. Justamente como decía antes, creo que crear joyas por crear joyas después de tantos años puede ser aburrido y creemos mucho en que aportar y regresar un poco de lo que nos da nuestro país y lo que hacemos a México es súper importante. Nuestras clientas también son personas las cuales valoran y les gusta eso. Generalmente son biólogas, antropólogas, maestras, investigadoras, entomólogas. Entonces son personas que entienden el valor de lo que estamos hablando. Si estás hablando de una causa ecológica, tu pieza está inspirada en la vainilla. El año pasado sacamos una colección sobre la vainilla de Papantla y está perfectamente hecha la vainilla y es una orquídea y está súper bien representada. Pues quien entiende sobre eso ve un valor en eso, ¿no? Y lo aprecia igual que tú. Y para quien no lo conocía, lo conoce, ¿no? O sea, hay personas que no saben que la vainilla viene de una orquídea, no saben el proceso de cómo se obtiene. Y a veces vivimos con ciertos materiales y ciertas cosas que no sabemos cómo las obtenemos y estamos súper acostumbrados a encontrar en un supermercado ciertos productos o en México lo que se cultiva y no tenemos la menor idea de cómo se obtiene, ¿no? Este año sacamos una colección inspirada en la milpa, por ejemplo, y nos encanta la investigación y saber cómo esta simbiosis que hace justamente la calabaza, el frijol y el maíz, los nutrientes que se aportan, cómo se ayudan a crecer, cómo uno le hace sombra al otro, cómo son importantes para justamente tener un cultivo sano y bonito, ¿no? Entonces, eso es como lo que a nosotros nos genera un valor y creemos en regresar un valor y aportar, ¿no? No siempre aportamos de una manera económica. Hemos tenido varias colecciones donde sí, muy específicamente, por ejemplo, hicimos una de la Reserva de la Biosfera El Triunfo en Chiapas. Es una reserva maravillosa que es el único lugar de México donde queda el quetzal, por ejemplo, y ahí entran 100 personas al año. Fuimos invitados por ellos para ser amigos por el triunfo, se llamaba el proyecto, y creamos una colección con quetzales que se llamaba Sinfonía del Bosque, que era pues justamente de todo lo que ahí pasa, ¿no? Y ahí sí donamos una parte de las ventas de la colección para los guardaparques, para la conservación, ¿no? Entonces, cuando hay una causa muy específica y un proyecto muy particular donde se necesita el recurso, sí lo hacemos así. Pero si no, por el simple hecho de contar una historia con profundidad y que a nosotros nos signifique y que llegue al cliente, generamos una historia atrás de esa colección, como por ejemplo ahorita con la milpa, y es la concientización de que la milpa es esencial para el cultivo en México, de que los cultivos orgánicos y los cultivos con diversidad, los maíces de colores, todo lo que, ¿por qué en México se cultiva así? Tiene una razón social, cultural, de biodiversidad muy compleja, la cual nos encanta conocer y nos encanta transmitir. Y es un reto de repente cómo estos temas tan elaborados, tan complejos que llevan cuestiones sociales, económicas, culturales, se abordan y se pueden llevar a un producto, ¿no? Y también meterle un poco de magia. Nosotros, por ejemplo, ahorita en esta colección de la milpa metimos el jaguar,
y la luna como lo masculino y lo femenino, porque quieras o no, dentro de los cultivos en México se siguen usando los procesos lunares para el cultivo, los ciclos de la luna, y pues eso es un lado femenino. Y nuestra marca es chiapaneca, entonces tenemos este lado del jaguar que creemos que es un guardián también de lo que hacemos en México, ¿no? Entonces siempre es como meterle un poquito de magia y un poquito de cultura a lo que hacemos. Para nosotros, hacer joyería con una trascendencia social, creemos que es realmente el eje de nuestra marca, ¿no? O sea, es muy importante y le da sentido a lo que hacemos. Creo que es importante y muy valioso que lo que haces te da satisfacción personal y aporta un valor cultural y a tu país y a las personas con las que estás. Siento que muchas veces nos vamos hacia un lado de cómo puedo aportar o cómo puedo influenciar en mi sociedad cuando vemos tantas cosas pasando a nivel social, cultural, y nos podemos desesperar. Y muchas veces creo que empezar desde tu trinchera, empezar desde hacer, desde lo que tú haces, transmitir cosas que aportan, desde cómo, con quién trabajas, ser ético con las personas con las que trabajas, darles lo necesario para que crezcan, para que nosotros crezcamos y todo, y generar esa comunidad y hacer algo que aporte socialmente. Para mí desde ahí es como básico para sentirme plena, ¿no?, en lo que hacemos. Entonces creo que obviamente es un negocio y obviamente nos importa que nos vaya bien, porque si no, nada tiene sentido de que no podemos hacer lo que hacemos. Entonces es un mix entre cómo hacemos para que sea negocio, para que a todos nos vaya bien y podamos seguir haciendo lo que hacemos, y cómo al mismo tiempo hacemos algo que aporte, ¿no? Entonces siempre hacemos un poquito un jueguito en que sabemos que hay ciertas piezas que tal vez no se van a vender tanto a nivel económico, pero hablan mucho del proyecto, y decimos, ok, sacrificamos esta parte que es más una cuestión de transmitir y de hablar por la cuestión económica, y hacemos otras que son un poquito más comerciales o masivas, y buscamos este mix, ¿no? Creemos que es muy importante y nos causa mucha satisfacción hacerlo así. En Flora María es muy importante para nosotros el papel de la identidad mexicana que usamos. Ser mexicanos es muy valioso para nosotros. ¿Cómo podemos transmitirlo? Pues es a través de encontrar temas y cosas que nos inspiran sobre nuestro país. Creemos que tenemos una diversidad y una cantidad de cosas tan increíbles que no se hablan, que no se conocen, que no se transmiten, y creemos que en nuestra trinchera, que es la joyería, ¿cómo podemos hablar? Pues desde que nuestras clientas, la verdad, hay un lado muy bonito donde ellas se apropian mucho de lo que utilizan. Entonces a veces usan sus joyas de maíz, sus joyas inspiradas en algún proyecto de los cuales apoyamos, y se genera un diálogo. Llega la gente y no manches, qué bonito tus aretes, qué bonito tu collar inspirado en el maíz. Mira, es una marca mexicana que habla sobre temas que es sobre la milpa. Y entonces el diálogo no se queda nada más nosotras hacia los clientes. Los clientes son portavoces y son transmitores de un mensaje que nosotros hacemos, y por eso les llamamos clientas fans. O sea, son como un poco ellas mismas las que van transmitiendo, y para nosotros por eso es súper valioso el público que tenemos, ¿no? O sea, estas biólogas, estas antropólogas, estas investigadoras, pues son personas que conocen sobre lo que estamos hablando. Entonces, que ellas lo valoren, que ellas lo vean como algo importante, algo que habla y algo que sí refleja exactamente lo que a ellas les importa, pues para nosotros ya vale oro, ¿no? Entonces a través de eso nos damos cuenta que estamos transmitiendo bien la cultura de México, las especies mexicanas, y nos gusta mucho que sea muy entomológicamente correcta, por así decirlo, ¿no? Nuestras piezas, la especie, tratamos de que sí tiene una antenita aquí, pues se la ponemos y por qué, y explicamos el por qué, ¿no? Y lo hacemos a través de estas piezas, que esta técnica se llama pavonado, que quiere decir que la pieza está como ligeramente oscurecida, porque como todo tiene mucho detalle, porque nos gusta transmitir mucho esto del tema de los detalles, así se notan más, ¿no? No es una pieza lisa, no es una pieza plana, nos gusta mucho que tenga profundidad, que esté en 3D, porque creemos que México es así. Y siempre me encanta ahorita que está súper de moda el tema de cómo todo tratamos de que sea minimalista y simple y así, y en México venimos siendo súper así, miles de colores y de sabores, y nuestra joyería es un poco así, nos encanta lo colorido, con muchos elementos, porque creemos que México es así y queremos seguir explicándonos cómo somos como mexicanos. Somos cargados, coloridos, floridos, y creo que eso es muy importante.
Bueno, después de 35 años, la verdad, lo que más nos enorgullece es seguir haciendo productos que las personas encuentran atractivos, que se los ponen. Mis mayores placeres en la vida es ir por un lugar, estar en un avión en un lugar y voltear y ver que trae una pieza mía. Es como de, ¡ay, qué padre! O sea, me emociona muchísimo ver el producto como un lugar utilitario. Vendemos alrededor de 3,000 piezas al mes y me encanta saber que esas piezas están en personas, que las utilizan, que las aman, que cuando recibo los comentarios sobre, no, es que esa pieza me recuerda a mi papá porque para mí los colibríes me hablaban de él, y nos pasa mucho, nuestras piezas de repente se vuelven personales, las clientas les dan un trasfondo, las vuelven propias, y eso es muy bonito, que tu mensaje lo pueda volver propio a otra persona. Es el mayor valor que puede tener. Y ha sido lo que hemos logrado a través de dar un mensaje bien intencionado y con profundidad hacia nuestros clientes. Y es lo que queremos seguir haciendo. Mensajes que hablen de la cultura y de la flora y fauna de México y de lo maravilloso de nuestro país.